Jair Bolsonaro se acerca a cumplir su quinto mes como presidente de Brasil mientras se enfrenta a una serie de desafíos. Su popularidad es la más baja de un presidente desde principios de los años 90, pero ayer miles de personas se manifestaron en las calles brasileñas para reclamarle al Congreso que apruebe las reformas propuestas por el gobierno. Nós elegemos o Bolsonaro para ele fazer exatamente o que está fazendo. Nós, o povo, pela primeira vez na história da nossa nação, o povo definiu a sua pauta e não a classe política. Nós invertemos a lógica. Algunas semanas atrás, ustedes saben, aquí en Perspectiva conversamos con el expresidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, para realizar una evaluación de los comienzos del gobierno de Bolsonaro. Ahora vamos a aproximarnos al mandatario desde otro ángulo. Para eso es que los invitamos a conversar en los próximos minutos con Carla Zambelli, que es ex líder del movimiento Nas Ruas, que presionó en su momento por el impeachment de Dilma Rousseff y actualmente es diputada federal por el PSL, una mujer muy cercana a Bolsonaro. Buen día, diputada Zambelli, un gusto saludarla. Buen día, es un gusto hablar con vosotros. Puede sorprenderle quizás a la audiencia el buen manejo del español que usted tiene, ¿no? Es que estuvo casada con un español. Sí, he vivido en algunos años en España, así que mi acento es un poco raro, pero a mí me encanta el acento uruguayo. ¿El portuñol lo maneja? Sí, el portuñol. Bien. Bueno, quizás podemos empezar recordando, por ejemplo, yo decía, usted formó parte del movimiento Nas Ruas, que en español, digamos, significa en las calles. Quizás podemos empezar recordando eso, ¿no? ¿Qué es el movimiento Nas Ruas? ¿Cómo surgió? ¿Qué fue lo que la impulsó a usted a enfrentarse en su momento con Dilma Rousseff y con el PT en particular? Sí, bueno, el movimiento Nas Ruas ha nacido no en contra del PT, no en contra de Dilma ni Lula, sino que en contra de la corrupción. Eso fue en 2011, cuando todavía estábamos hablando aquí en Brasil sobre el Mensalão, que fue los más grandes hechos de corrupción aquí en Brasil, antes del Petrolão, que es la Lava Jato, que está hasta ahora está en vigor y que está prendiendo muchísimos políticos y empresarios. En aquella época, 2011, nosotros no solíamos salir a las calles solamente en contra del PT, sino también en contra del PSDB. He escuchado que habláis con Fernando Henrique Cardoso, sí, que también el PSDB ha sido uno de los responsables por la privataria tucana, que fue también un hecho de corrupción en las privatizaciones de algunas empresas. Entonces, el movimiento salía a las calles no solamente en contra del PT, sino también el PSDB y otros partidos que solían hacer corrupción. Lo que pasa es que al pasar los años, por el tema del PT, estar en el poder, ser el presidente de la República, tanto Lula cuanto Dilma, y cuando Dilma ha hecho algunos crímenes de responsabilidad fiscal y nos ha dado un motivo para el impeachment, pues yo fui la primera persona que ha puesto un impeachment en contra de Dilma, y después Janaína Pascual, que fue una persona muy conocida aquí, ella con Helio Picudo, que ya ha muerto, que es un señor que tenía 94 años a la época. Ellos han puesto un impeachment por el tema de la responsabilidad fiscal, porque ha cometido lo que llamamos aquí pedaladas fiscales. Sí, nosotros hemos seguido en su momento ese tema, pero le preguntaba, ahí está, lo de Nas Ruas, entonces, ¿fue su primera experiencia en la militancia política? Sí, fue la primera experiencia. Yo era gerente de proyectos en empresas internacionales, que incluso hay ahí en Bolivia también, como KPMG, Capgemini, Bearing Point y Accenture. Son empresas internacionales. Yo trabajaba allí y no era política, no me encantaba la política, pero lo que pasa es que aquí en Brasil había mucha corrupción. Entonces empecé con este movimiento, ha caído Dilma Rousseff, ha venido Temer, y yo, como hablaba con Bolsonaro hacía muchos años, me invitó a ser candidata a postular el tema de diputada federal, y bueno, ahora estoy aquí. Decía, yo hablaba con Bolsonaro desde hace muchos años. ¿Cómo era su vínculo antes de cuando él fue diputado, por ejemplo?
Bueno, nosotros teníamos muchos vínculos con los diputados que han apoyado el impeachment de Dilma Rousseff desde el comienzo, porque cuando empezamos el impeachment, poquísimos diputados, muy pocos diputados, han apoyado esta pauta, porque era una pauta, no era unánime. Hemos tenido que hacer muchísimas manifestaciones en las calles para presionar el Congreso para que votara el impeachment de Dilma. Y Bolsonaro no, desde el principio nos ha apoyado y fue una persona singular y muy apoyadora de las calles, y por eso tiene tanto apoyo en las calles, por el tema ahora de ser el presidente, pero esto ya se va desde muchos años. Eso le iba a preguntar, a ver, ¿qué le atrajo en particular de Bolsonaro y de su forma de hacer política? No te escuché, perdón, ¿puedes No, repetirme? ¿Qué le atrajo de Bolsonaro y de su forma de hacer política en particular? Bolsonaro siempre ha hecho política con el pueblo. Los 28 años que estuve allí en Congreso, nunca fue una persona que tenía liderazgo sobre los otros políticos. Esto porque nunca le pasó por la cabeza y nunca ha hecho política como aquí en Brasil se hace todavía en algunas cosas. Lo que hemos hecho ayer hay mucho que ver con lo que es la política en Brasil hace muchos años. Aquí siempre hay el cambio de intereses. O sea, tú me das algo y yo te doy algo. Y por eso la política se fue durante años. Mientras tú me das algo, yo te doy algo. Pero si es por interés de Brasil, si es por algo para hacer bien a Brasil, la persona se queda apartada de todo. Y así fue Bolsonaro mientras los 28 años que estuvo como diputado, siempre alejado de la gente. Cuando, por ejemplo, intentó ser presidente de la Cámara, tenía 4 votos de 513, y eso cada vez más no ha hecho con que la población le gustara mucho, porque la verdad es que los políticos en Brasil los últimos años ha sido un desastre. Por eso ahora en el año pasado hemos tenido el más grande cambio de personas en el Congreso Nacional. Sí, Entonces, sí. Bolsonaro siempre fue esa persona que no solía hablar con los diputados que llamamos caciques, o sea, los cabezas de la política. Bolsonaro nunca fue amigo o se aproximó de ellos. Este fue el Bolsonaro. Entonces, por eso ahora hay una cierta dificultad de hablar con el Congreso. Él nunca se preocupó en entender cómo es la política, este cambio de interés en la política, los cambios de los, en fin, aquí en Brasil se llama toma lá, da acá, o sea, te doy algo y tú me das algo. Y ahora, por eso la dificultad de hacer los cambios y proponer las cosas que queremos en Brasil. Antes de hablar de esas particularidades que se están dando en el Congreso y de las reformas que están propuestas, le quería consultar, a ver, ¿qué evaluación hace hasta el momento de lo que han sido estos casi 5 meses de presidencia de Bolsonaro? Bolsonaro ha optado por hacer algunos decretos y también medidas provisorias que dependen solamente del presidente. O sea, no ha enviado tantas leyes para Brasil, tantos proyectos para el Congreso, y todo lo que ha podido hacer vía decreto presidencial lo ha hecho. Y Brasil la población de Brasil le pareció muy bien. Ha cambiado muchísimas cosas porque los ministerios ha puesto solamente gente muy técnica, como por ejemplo el juez que ha cuidado de la operación Lava Jato, que fue sinceramente un héroe nacional, tanto que ayer había un muñeco ahí vestido como Superman y con la cara de Moro. Este es nuestro ministro de la Justicia. También el ministro de la Economía es una persona del mercado que no solía hacer política y ahora es un ministro. Y así ha hecho Bolsonaro con casi todos los ministerios. Ha puesto gente técnica para proponer cosas buenas y sin corrupción. Entonces la gente ya empieza a saber que corrupción no es algo más que va a ser parte del Ejecutivo de Brasil, pero sí hay un problema de
de habla o de conversación o lo que sea, de relación con el Congreso, por el tema de que nunca fue su prioridad hablar con el Congreso. Sí, Pero recordemos ahora ahí con que la bancada que responde a su partido representa cerca del 10% aproximadamente, ¿no?, del Congreso en total. Entonces, de ahí a la necesidad de formar acuerdos y de hacer alianzas para llevar a cabo lo que son las distintas reformas, ¿no? Exactamente, pero los últimos presidentes todos, para hacer este acuerdo, ¿qué es lo que habían hecho? Había una distribución de ministerios en Brasil. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos ellos llamaban a los otros partidos y les decían, mira, el Ministerio de Justicia para ti, el Ministerio de Economía para ti, el Ministerio de Turismo para ti. Dilma ha tenido 39 ministerios. Bolsonaro ha reducido eso para 22 ministerios. Entonces, solamente por el número de ministerios ya se ve que Dilma distribuía ministerios para poder tener el apoyo del Congreso. Ahora es totalmente diferente, es una política que ha cambiado del agua para el vino, y ahora sí, la forma de hacer los acuerdos están distintos. Y esta manifestación de ayer fue justamente para decir, mira, diputados, nosotros de Brasil estamos con Bolsonaro y es mejor que vosotros sepáis ahora, de aquí para adelante, hacer los acuerdos de manera distinta de lo que se han hecho los últimos gobiernos. Yo creo que fue mucho para eso. Antes de preguntarle sobre la movilización de ayer, que me interesa hablar en particular, quería consultarle, a ver, usted decía, la población en Brasil vio bien estos cambios, esta forma distinta de hacer política de Bolsonaro. Sin embargo, pese a haber ganado claramente las elecciones democráticamente, enfrenta uno de los niveles de popularidad más bajos desde los años 90, ¿no? Y concretamente hay algunas encuestas que señalan que desde que asumió, por primera vez desde que asumió, en abril la desaprobación a Bolsonaro superó la aprobación, ¿no? Con 36% que considera que el gobierno es malo o pésimo, contra el 28,6% que lo apoya y 31% que lo percibe como regular, según un estudio, por ejemplo, de la consultora Atlas Político que estoy leyendo de los últimos difundidos, ¿no? ¿Qué opina de eso? ¿Por qué la población por qué tiene esa baja popularidad? ¿Por qué se da esto de que haya más gente que considera que su gobierno es malo o pésimo que aquella que lo apoya, que lo ve bien? Te digo una cosa, todas estas empresas de encuestas, todas, ninguna ha acertado el resultado de las elecciones. Datafolha y Atlas, por ejemplo, decía que Bolsonaro iba a perder de cualquier persona con que iba a concurrir. O sea, estas encuestas para nosotros no tienen... la verdad es que yo no creo en estas encuestas. Si lo creía, si ellas fueran buenas, bueno, Bolsonaro no había ganado de todos los concurrentes. O sea, el pueblo brasileño ayer ha demostrado que Bolsonaro tiene sí apoyo popular. Y las mismas encuestas que decían que Bolsonaro no iba a ganar la elección han perdido y se han engañado muchísimo. Uh-huh. ¿Cómo definiría un poco la situación en la que está hoy en día Brasil en cuanto a su sociedad, ¿no? Tanto el tema de, en su momento, la destitución de Dilma Rousseff, como luego todo lo que fue la campaña electoral, polarizó mucho al país, ¿no? ¿Cómo lo ve en ese sentido? ¿Qué tanta grietas hay, llevándolo en términos a lo que es la política argentina, por ejemplo, y ese término que se ha utilizado tanto en el último tiempo? ¿Qué tan enfrentados están? Aquí en Brasil realmente ha polarizado muchísimo el discurso. Hemos tenido en los gobiernos de Lula y de Dilma muchísimas veces diciendo nosotros contra ellos, ¿no? O sea, siempre han dicho los pobres contra los ricos, los blancos contra los negros, los gays contra los heterosexuales. Entonces, Lula y Dilma, para poder aprender la atención de algunas minorías, ellos han puesto las personas uno contra los otros para que, por ejemplo, los gays se sintieran alejados de la población, para que los negros se sintieran alejados de la población. Y todas esas personas juntas
pudieran apoyar a Lula. Lo que pasa es que en los últimos años, y principalmente en la campaña política, eso se quedó muy acerrado. Pero Bolsonaro está haciendo los últimos años, los últimos meses, siempre el discurso de que nosotros todos somos brasileños y que él, independientemente de haber sido votado por una parte de la población, quiere gobernar para todos. O sea, los ministerios ya tienen, por ejemplo, políticas específicas para los indios, para los negros, para los LGBTs, o sea, la población que es homosexual. Y yo creo que con el pasar del tiempo, esto se va a cambiar, esa polarización se va a cambiar muchísimo. Ayer, por ejemplo, había muchísimos gays con la bandera LGBT, aquella del arco iris, y estaban allí por Bolsonaro. He sacado fotos con un montón de ellos. Entonces, la gente ya empieza a mirar. Hay grupos inmensos de gays con Bolsonaro, y eso ya se ve en la práctica que las cosas que está haciendo Bolsonaro van a traer en la práctica cosas muy buenas y menos polarización. Lo que estamos intentando hacer es, tenemos que gobernar para todos los brasileños, y no solamente por los que han votado en Bolsonaro. Pero ¿qué pasa con los derechos de esas minorías que usted venía señalando, por ejemplo, y que dice ahora se están volcando, también empezando a volcar en apoyo a Bolsonaro? Bolsonaro, antes de la campaña, la izquierda decía que Bolsonaro iba a quitar los derechos de los LGBTs, por ejemplo. Los LGBTs aquí en Brasil tienen derecho de casarse, no casarse en la iglesia, porque esto es una cuestión de religión, pero tienen el derecho de vivir juntos y tener una estabilidad juntos. Eso no van a quitar de ellos. Nosotros no vamos a quitar ningún derecho de los que tienen ya este derecho. Lo que pasa es que estamos discutiendo en Brasil las cuotas, porque las cuotas, por ejemplo, para negros y para mujeres, existen desde el principio del gobierno de PT, o sea, desde 2002, hace 17 años. Cuando empezaron con las cuotas, decía, mira, los negros y las mujeres son personas más flacas, son personas que necesitan tener cuotas para entrar en la universidad, porque no han tenido el estudio necesario para intentar ingresar en una facultad pública. Se han pasado 17 años. En 17 años, el PT nada ha hecho para que esto cambiara. Una política social que dice, mira, las mujeres son más flacas, los negros son más flacos. Entonces, mientras hacía las cuotas, tendrían que reforzar el estudio de esas personas para que en 10 años no necesitaran más las cuotas. Yo como mujer no quiero tener cuotas porque no soy menos que cualquier hombre. Entonces, y los negros también ya empezaron a decir esto. Por ejemplo, esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de Brasil y lo estamos haciendo desde una perspectiva no tan habitual, desde el bolsonarismo. Carla Zambelli es una ex militante social que presionó por su momento por el juicio político contra Dilma Rousseff y que fue electa el año pasado como diputada federal por el Partido Social Liberal, el partido del actual presidente Jair Bolsonaro. Con ella estamos conversando esta mañana. Habíamos tenido alguna interrupción ahí en la comunicación cuando estaba expresando la idea un poco de que cómo se estaba debatiendo lo que fue en su momento el sistema de cuotas, ¿no? De distintas cuotas que se instrumentó en la política brasileña con la llegada del PT al gobierno allá por inicios de los 2000, los primeros años de los 2000, ¿verdad? Quedaba ese concepto un poco por redondear. Quizás podemos retomar con eso, ¿le parece? Me parece bien. Bueno, lo que pasó entonces es que el tema de las cuotas se empezó con una idea de que, mira, las personas no tienen, esas personas que han sido rechazadas durante mucho tiempo por el tema de la esclavitud y etcétera, necesitan las cuotas, y también las mujeres porque son echadas de menos, no, perdón, que mi castellano a veces se me sale. No pasa nada. Pero son más apartadas y tal. Entonces las mujeres y los negros necesitan cuotas. Y lo que pasa es que eso hace
17 años. Si en 17 años no hemos podido, no hemos sido capaces de cambiar la educación para que esas personas pudieran estar en la universidad por cuenta propia, entonces es porque hemos fallado también en la educación. Entonces no puedes hacer una propositud para decir, mira, los negros son más flacos, por eso ponemos esas cuotas, las mujeres son más flacas, por eso ponemos cuota en la política y cuota también en universidades y todo eso, para al final no darles las condiciones para allegarse a las personas que tenían más posibilidad de estudiar y de acceder a las posiciones más grandes, tanto en las universidades cuanto también en el mercado de trabajo. Y lo que propone Bolsonaro ahora es, vamos a empezar a profundizar, a mejorar la educación básica para que todas las personas tengan la misma oportunidad. Entonces, este cambio de idea, yo creo que va a ser muy importante. Claro que las cuotas no simplemente se van ahora de una hora para la otra, pero tenemos que empezar a pensar que ni los negros, ni las mujeres, ni nadie es menos que los otros. A lo mejor puedes poner cuotas para los deficientes, por ejemplo, porque ellos sí tienen un problema de acceder a los estudios de una manera diferente, pero quitando esas personas que son deficientes, los demás todos somos iguales. Todos tenemos posiciones y condiciones de acceder a cualquier cosa que sea la educación o sea el mercado de trabajo. Ustedes dicen que ya hay cierta igualdad de condiciones que hace que ya no haya que establecer esas diferencias. Sí, yo creo que hay algunas diferencias, sí, porque la educación de la izquierda fue pésima. Brasil empezó, hay una prueba internacional que Brasil está en lugar 63. O sea, somos el quinto país más grande del mundo y estamos en lugar 63 en la educación. Tenemos que invertir en la educación en los próximos años para que podamos acceder a un lugar mejor mundialmente hablando, para después entonces mover esos temas y quitar los temas de las cuotas. Pero primero, claro, mejorar la educación. Diputada, le consulto en particular con respecto a lo que fue la marcha de ayer, que fue todo un acontecimiento político, ¿no? Decíamos, fueron marchas que tenían como objetivo movilizarse contra el Congreso, contra la actitud del Congreso y a favor del presidente, respaldando al presidente Jair Bolsonaro, porque hay ciertas reformas que en el Parlamento, y sobre todo pensando en la reforma jubilatoria, están trancadas, están sin avances debido a el rechazo, o por lo menos todavía no logra los consensos necesarios para que salgan. Las manifestaciones en particular de ayer fueron muy críticas con el Congreso. ¿Usted considera que los legisladores son un problema, aun cuando usted forma parte del Poder Legislativo? Se lo pregunto porque en estos días Bolsonaro, por ejemplo, ha llegado a decir que los políticos son el problema, ha expresado. Sí, mira, yo ayer estuve en las calles, aquí en São Paulo hemos tenido más de 600,000 personas allí en la Paulista. En todo Brasil han salido a las calles más de 350 ciudades, o sea, mucha gente estuvo en las calles ayer. Hemos tenido ciudades con gente, como por ejemplo allí en Copacabana, toda la playa de Copacabana de Río de Janeiro estuvo en las calles. Entonces, hemos tenido una expresión muy grande de gente, o sea, apoyando el gobierno Bolsonaro. Y yo estuve allí en la Paulista para poder cruzar cuatro cuadras. He tardado 1 hora porque las personas querían pararme para hablar, para sacar fotos, para parabenizarme. O sea, la gente sabe distinguir quiénes son los diputados y los políticos que están trabando las pautas y quiénes son los diputados que están luchando por el Brasil. Entonces, yo he subido, por ejemplo, en un camión y cuando han hablado mi nombre, todas las personas han aplaudido muchísimo. Pero he hecho un juego ahí con ellos y digo, mira, yo voy a hablar algunos nombres y vosotros podéis decir aplaudir o entonces vaiar, no sé si es así en castellano, vaiar es como abuchear. decir, Sí, abuchear.
Abuchear, bueno. Y la verdad es que cuando decimos Moro, Bolsonaro, Paulo Guedes, que son los ministros, y algunos diputados de nuestro lado, fue- fueron muchísimo aplaudidos. Y cuando decíamos Renan Calleros y otros diputados, que el presidente de las casas, que son los responsables por poner las pautas en votación, ellos han sido así criticadísimos. Entonces, el pueblo brasileño no, cuando hacemos una manifestación así, no podemos decir que son todos malos. Hay una parte de los diputados que están acostumbrados con la vieja política y es esta vieja política de tú me das algo para que yo te dé algo que Brasil tiene que cambiar. Entonces, esta manifestación no fue en contra de todo el Congreso, sino parte del Congreso que está acostumbrado con la vieja política. Y también por las pautas, o sea, la gente quiere que sea votada las pautas económicas, el tema de la, ¿cómo se dice en castellano? Aposentadoría, previdencia, es jubilación, el Ajá, tema de la sí. jubilación, el tema de pacote, se llama pacote anticrimen, que son el tema de la corrupción y también para tornar más profundas las penalidades de las personas Sí, que ese es que otro, ese es el paquete de medidas que promocionó y promueve Sergio Moro, Moro. ¿verdad? Esto Y es, que tampoco entonces ya todavía tiene conoces. consenso en el Congreso. Estáis muy bien informados. Este paquete también ha sido muchísimo aplaudido y hay una solicitud que el Congreso vote primordialmente este paquete y lo de la jubilación también. Entonces son medidas que no necesariamente son populares. El tema de la jubilación, mucha gente sabe que va a perder, pero yo también como cuando estaba haciendo mi discurso he dicho, mira, yo cuando voy a jubilarme, si es en la jubilación ahora, como está diciendo ahora las reglas, yo me jubilo con 33,000 reales de jubilación. Y yo quiero votar, yo estoy de acuerdo a votar que mi jubilación, mi propia jubilación, baje para 6,000 reales. Ujú. Entonces, los políticos tienen que saber que tenemos que hacer parte del cambio. No podemos querer estos privilegios de los políticos, de los jueces, que ganan muchísimos más y somos nosotros, son los jueces, que son los responsables por ahora estamos con este problema económico. Tenemos que ser presionados. Entonces la gente sabe cuál es la diferencia entre un diputado y el otro. Y sí, ahora yo creo que esta manifestación va a empezar a ser los diputados que son en contra del gobierno y ponerse a pensar 2 veces antes de hacer un voto en contra del gobierno, porque han visto que toda la gente en las calles están apoyando el gobierno. Sí, también ha habido de las otras movilizaciones y manifestaciones, ¿no? Sí, Hasta 6 sí. semanas había muchas movilizaciones. De hecho, ayer se hablaba de que era un termómetro. ¿Cuál de las movilizaciones lograba mayor adhesión entre aquellas que se realizaron semanas atrás y días atrás en rechazo a medidas de Bolsonaro, como por ejemplo los recortes en materia presupuestaria en educación, y la de ayer que era justamente en respaldo a él, ¿no? Exacto. Los recortes de la educación han habido en todos los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que el presupuesto para la educación no ha sido hecho por el gobierno Bolsonaro, sino que por el Congreso el año pasado. Entonces, cuando el Congreso subo, porque este tema del presupuesto fue votado en noviembre, ya sabían que Bolsonaro iba a ser el presidente. Entonces, lo que dijo Bolsonaro fue, mira, tenemos que hacer una contingencia, no es un corte, es una contingencia, porque si los impuestos no suben, la recaudación de los impuestos no suben, yo no podré gastar más de lo que tengo en caja.
Ujú. Incluso esto fue lo que Dilma, ha sido el motivo por Dilma ser impeachment, o sea, sacada del gobierno. Y la gente sí comprendió, pero si tú ves las manifestaciones del 15 de mayo y ahora también el 30 de mayo que van a poner, en primer lugar, había muchísimas menos personas. Mientras la Paulista tenía 600,000 personas aquí ayer, la otra manifestación logró llenar dos cuadras nomás. Entonces, allí unas 80,000 personas, 50,000 personas. Aparte de esto, las manifestaciones en contra del gobierno siempre son patrocinadas por los partidos de izquierda. Y si pones fotos allí, vas a ver banderas del PT, del PSTU, del PSOL, que son partidos en contra del gobierno. Aparte también de que son los sindicatos que nosotros de derecha hemos hecho una ley el año pasado, porque todos los trabajadores eran obligados a pagar un día de sueldo para los sindicatos. Hemos quitado esta ley y hemos dicho, mira, los trabajadores que quieren pagar los sindicatos tienen que hacerlo porque quieren, no porque son obligados. Y los sindicatos han bajado muchísimo el valor que reciben los trabajadores y estaban allí también en contra del gobierno. Entonces, que se llama CUT, que es CUT, y estaban allí patrocinando los manifestantes. Sí, es que no sé si llegó ahí información en Uruguay, pero para poner gente en la Paulista, ellos estaban allí con más de 40 autobuses, que fueron a recoger la gente, los sindicatos en toda São Paulo para poner en la Paulista. O sea, que es diferente las cosas. La manifestación de ayer, nadie recibió nada. Todas las personas se fueron con su propio bolsillo. No hemos tenido autobuses, no son personas de partidos. Yo misma estaba allí como ciudadana y no como el partido PCL. De todas formas, hay algunos aspectos de lo que fue la manifestación de ayer. Por ejemplo, veía algunas crónicas, ¿no? Que decía en Copacabana, en Río, un camión de la manifestación de ayer portaba un cartel en una pancarta en la que se podía leer intervención militar ahora, exigiendo de alguna manera lo que puede ser un golpe de Estado como el del 64, ¿no? Que dio paso a 2 décadas de dictadura en Brasil y un periodo que el presidente Jair Bolsonaro, ex capitán, recordemos, del ejército, siempre de alguna manera alabó, ¿no? Sí. Lo que pasa es así. Te digo, cuando hemos estado en la calle y hemos hecho el 13 de marzo de 2016, que fue la más grande manifestación del occidente del mundial, hemos visto algunos camiones en favor de la intervención. Mira, no queremos que Dilma salga, queremos que todos salgan. Queremos fuera el STF, el Supremo Tribunal Federal, queremos también fuera el Congreso, etc. Hay gente que piensa así en Brasil. Hay gente que piensa así porque cuando tuvimos el régimen militar, mucha gente sufrió y de esto no puedo discordar, pero mucha gente también tenía un poco de ignorancia de este periodo, porque fue un periodo que el Brasil creció mucho también. Yo no he vivido en estos días, pero hay mucha gente con quien hablo que decía, mira, yo podía salir a las calles, yo podía hacer lo que quiera, yo he tenido oportunidad de empleo, la seguridad no es como ahora. Entonces, hay gente en Brasil que piensa que la solución es la intervención militar. Yo nunca he pensado así, nunca he defendido esto, pero respeto a las personas que piensan así. Y esto ha sido, te digo una cosa, la prensa en Brasil, por el tema de 1, 2, 3, 20 cartaces diciendo intervención militar, quiere decir que todas las manifestaciones y todo el mundo que estaba allí estaba por la intervención, y no fue esto. Hay mucha prensa en Brasil que dijo que sí, la manifestación fue tremendamente democrática y simplemente para apoyar el gobierno y también apoyar no solamente el gobierno, sino que las medidas positivas del gobierno. Ahí está la diferencia. Ahora, claro, no tenemos controles sobre todas las personas, entonces hay un otro que siempre van a pedir la intervención.
Rosario, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, diputada, usted planteó que la mayoría de las medidas que Bolsonaro había impulsado con éxito en estos primeros 5 meses eran por decreto, es decir, haciendo caso omiso del Parlamento. Y en este momento tiene algunas medidas que resultan sumamente importantes para él, que aparentemente no estaría el Congreso dispuesto a votar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué opina Bolsonaro que puede hacer con eso que el Congreso no le vota? Mira, Bolsonaro ha hecho muchos decretos, pero siempre el Congreso puede cancelar los decretos. Entonces, no creo que el Congreso esté en contra el Bolsonaro, porque si estuviera el Congreso, ¿cómo se puede decir en castellano? Pero el Congreso se pondría todos los días a quitar todos los poderes de Bolsonaro. No creo que sea el caso. Hay sí el tema de la reforma de la jubilación, que es un tema complejo, pero encontramos mucho más resistencia en la izquierda que en la derecha. Yo estoy segura que la reforma de la jubilación va a pasar. Y esto sin que hagamos nada, o sea, esto va a pasar sin ninguna pelea o algún cambio de intereses. La semana pasada el Congreso intentó poner en la reforma administrativa la creación de 2 ministerios más. La gente empezó a hacer mucha presión en las redes sociales y esto cayó. O sea, ellos han querido crear los 2 ministerios para intentar ganar cargos. Y con la presión social, con la presión popular, ellos han dado un paso atrás. Yo creo, sinceramente, que con esta manifestación de ayer los diputados van a empezar a votar con la conciencia, y hay muchos diputados. Hay una cosa aquí muy importante. En Brasil, no sé si es aquí así en Uruguay, pero hay los partidos y los líderes de los partidos. Cuando una votación llega al plenario, los líderes suelen indicar el voto. O sea, tenemos que votar en contra el tema de la jubilación. Y normalmente, los últimos 4 meses, cuando venía un proyecto de Bolsonaro, hemos ganado casi todos, pero de 2-3 semanas atrás para ahora, con el tema de la creación de los 2 ministerios, y las cosas empezaron a calentar, digamos así, y entonces la presión popular también aumentó muchísimo. Yo creo que ahora... Sí. Dime, perdón. No, termine la idea si quiere de qué es lo que puede pasar entonces ahora en los próximos meses respecto a estos proyectos que están trancados. Estos proyectos que están trancados, la verdad es que no han trancado nada. Los proyectos están caminando. El proyecto de la jubilación está en comisión especial. En 2 semanas la comisión va a votar este proyecto. Ya ha sido aprobado en CCJ, que es la constitucionalidad del proyecto. Ha sido aprobado, o sea que no está parado. En la comisión especial, en 2 semanas se va a votar y también yo creo que va a pasar, y enseguida en plenario. Lo que pasa es que realmente estábamos con miedo porque ellos estaban queriendo crear ministerios y empezando a ponerse en contra del gobierno. Esta manifestación de ayer cambia muchísimo porque los líderes que quieren votar en contra del Congreso, en la votación de este último miércoles, ellos han perdido muchísimo. Hay líderes del Partido Socialista Brasileño, por ejemplo, que es oposición al gobierno Bolsonaro, que han orientado el voto en contra del gobierno. Y más de la mitad de los diputados han votado con nosotros. O sea... Antes de terminar, le quería preguntar sobre un aspecto que marcan algunos oyentes y que quieren saber su opinión, sobre todo con lo que tiene que ver con el rol de los hijos de Bolsonaro dentro del gobierno y concretamente con lo que es la acusación que tiene el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, que ha sido acusado de lavado de dinero. ¿Esto afecta de alguna manera la credibilidad del presidente? Mira, yo creo que la investigación en torno de Flavio Bolsonaro está siendo mucho más, está corriendo mucho más rápido
de lo que las investigaciones en torno de los otros diputados o senadores. Hay listas de investigaciones que están paradas en el Supremo Tribunal Federal desde 2014, cuando empezó la Operación Lava Jato. Nosotros que apoyamos Bolsonaro, queremos que la investigación salga el resultado de la investigación lo más pronto posible, porque si es culpado, Flávio Bolsonaro tiene que pagar. Y si es culpado, a cualquier persona llegado a Flávio Bolsonaro tiene que pagar. Y yo creo que ahí está la gran diferencia entre nosotros y ellos, porque cuando Lula ha sido condenado y personas también que estaban allí al lado de Lula, como Dirceu y etcétera, el Partido de los Trabajadores siempre defendió muchísimo, diciendo no, que no hay crimen, que eso, que aquello. Entonces yo digo para vosotros, nosotros que apoyamos el gobierno Bolsonaro, si hay algo con el hijo, que pague, que se va a la cárcel, no pasa nada. Pero yo creo y yo confío muchísimo en el presidente Bolsonaro, y lo que hagan sus hijos no se puede respingar en Bolsonaro. Entonces yo creo que la gran mayoría de las personas que apoyan Bolsonaro piensan así. Carla Zambelli, diputada federal brasileña por el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto conversar con usted y volvemos a retomar la charla en cualquier otro momento. Gracias a ti, estoy siempre a disposición. Un gran abrazo a todos los uruguayos.